quiero comenzar hablando de algo que todo el mundo sabe, que tal vez, hoy el mensaje lo van a enfocar por ahí. Algunos dirán, hoy el mensaje tal vez va a estar enfocado en la Navidad. ¿Sí o no? Muchos dirán eso, la Navidad. ¿Usted qué piensa cuando llega el tiempo de la Navidad? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Piénselo ahí un momento. Y el que quiera me tira por ahí una palabra. Muy bien, buñuelos. Bien. ¿Qué más? Otra palabra. Familia. Muy bien. ¿Cómo? Regalos. ¿Qué más? Parranda, dicen por ahí. Está bien. Señor. La abundancia del corazón. No, pero también, no crea, uno lo relaciona inmediatamente, la gente va a parrandear, ¿sí o no? Otros son más espirituales y lo relacionan con, la novena, ¿sí o no? ¿Sí o no? Jesús, María. No les pasa tan. Ustedes solo piensan en parranda y en buñuelos. Amén. Pero, ¿sabes qué? Yo justo esta semana estaba pensando en qué significaba la Navidad y en que, digamos, la Navidad tiene muchos significados para el mundo hoy en día. Pero la Navidad también revela algunas cosas que a mí me alegra mucho. Y yo quiero compartir dos de ellas. La primera es que la Navidad le muestra al mundo que nuestra fe en Cristo Jesús es real. William, ¿cómo así? ¿Cómo así que la Navidad le enseña al mundo, le muestra al mundo que nuestra fe en Jesucristo es real? Vean, la religión de nosotros, que nosotros practicamos, es la religión ¿qué? Cristiana. ¿Sí o no? ¿La religión qué? Pronto el que no sabía ahí se va instruyendo. Nosotros practicamos la religión cristiana. Y la religión cristiana es una religión histórica. ¿Una religión qué? Histórica. O sea que está fundamentada en la historia. O sea que nosotros no construimos nuestra fe sobre un mito, sobre una leyenda, sino sobre dirían los historiadores, un hecho sustancial. ¿Cómo así, William, que un hecho sustancial? O sea, nosotros tenemos pruebas fidedignas. ¿Cómo es que dice? Fidedignas de que Jesucristo existió. Mire, si usted lee en Miqueas 5:2 o en Mateo capítulo 2 versículo 1, le va a decir que Jesús nació en Belén de Judá. ¿Dónde? Belén de Judá. ¿Y cuándo nació? En los días del rey Herodes. Usted lee Mateo capítulo 2 versículo 1 y empieza diciendo eso. Jesús nació en Belén de Judá. Haga de cuenta como decir, nació en la ciudad de Belén, en el departamento de Judá, por decirlo así. Y dice, ¿cuándo nació? En los tiempos del rey Herodes. ¿Por qué digo que eso le da fuerza a nuestra fe? Porque Belén existe. ¿Está en dónde? En Judá. ¿Está en dónde? En Israel. Y porque el rey Herodes existió. Fue un rey que reinó hace 2000 años en esa zona de Israel. Así que cuando a mí me hablan de Navidad, a mí me están diciendo, la fe en la que usted cree, el Cristo en el que usted cree, es un Cristo real, es un Jesús histórico. Hay pruebas, las cuales en cualquier momento podemos investigar, no solamente en la Biblia, sino en otros documentos, otros muchos documentos históricos, y nos podamos dar cuenta de que la Navidad le muestra al mundo que nuestra fe es real. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un segundo punto que a mí me recuerda a la Navidad, y es en el que hoy nos vamos a centrar, y es que la Navidad nos enseña el valor de la familia para Dios, o en otras palabras, el valor que Dios le da a la familia. Dígale al que está a su lado, la familia es valiosa. Miren, mis hermanos, para Dios es tan grande el valor de la familia que Él
envió a su único hijo a nacer en este mundo. Y sabes que el Señor no buscó que su hijo tuviera una clase social altísima, ni buscó que su hijo tuviera todas las comodidades, porque el Señor nació en un hogar humilde. Pero ¿sabes qué sí buscó Dios para su hijo? Una familia, un padre y una madre que lo pudieran criar como Él quería que fuera criado. Y eso nos demuestra que para Dios es más valioso un hogar que muchos bienes materiales. Hermano, yo con esto quiero decirle en esta noche que muchas veces ponemos nuestra mirada en las necesidades que tenemos, pero quitamos nuestra mirada del real tesoro que nosotros tenemos, que es la familia. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Es así, mis hermanos. Si usted hoy está pasando por una necesidad, sea cual sea, si usted está con su familia viva, así sea uno, créame, usted es bendecido, y el Señor a través de esa familia lo puede bendecir. Amén. Así que hoy vamos a hablar de un mensaje que he querido llamar la familia de Jesús. ¿Cómo se llama? La familia de Jesús. Y yo quiero leer dos textos que son muy conocidos, pero que hoy los vamos a leer. Y uno está en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Y el otro está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Facilito para que no se pierda. Vamos a empezar con el de Mateo. ¿Listo? Mateo capítulo 1, y quiero leer del verso 18 al 25. Mateo capítulo 1, verso 18 al 25. Cuando estén ahí me dicen amén. Amén. Dice la palabra del Señor: el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. ¿Qué tal si ahora me acompaña a Lucas capítulo 1 y vamos a leer del verso 26 al 38? Lucas 1, 26 al 38. Cuando estén ahí me dicen amén. Dice la palabra del Señor: al sexto mes del ángel, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6.º mes para ella, lo que llamaban, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. ¿Qué tal si ora conmigo por un momento? Padre, te damos gracias y colocamos en tus manos esta noche, colocamos en tus manos esta palabra y el mensaje que quiero compartir a continuación. Mensaje que tú has puesto en mi corazón, Señor, y que hoy estoy seguro, Dios mío, que transmitirá algo especial a tu iglesia. Colocamos esta palabra en tus manos creyendo que será especial, que será de bendición. Y dame, Señor, las palabras correctas para predicarle, Señor, y yo a ti te daré siempre toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, la familia de Jesús. Grábese ese nombre, la familia de Jesús. Resulta que este mensaje surgió de un devocional que hicimos mi esposa y yo esta semana. ¿Cuándo? Lunes, domingo, lunes, no recuerdo. Y creo que el domingo. Y estábamos orando y leímos la palabra. Y entonces yo le dije: ve, amor, leamos el nacimiento de Jesús. Aprovechemos que estamos en época navideña y leamos estas historias que son tan agradables. Y yo caí en cuenta de que uno muchas veces lee estas historias como de pasón y no entra a analizar la riqueza que trae la escritura a través de esta palabra. Y mientras hablábamos, mi esposa y yo decíamos: qué tremendo María y José, qué tremenda la familia de Jesús, cómo el Señor los eligió, pero también cómo tuvieron una responsabilidad tan grande. Y empezamos a decir: no, ellos hicieron esto, no, vea que la palabra dice esto. Y de ahí nació ese mensaje. Justo le dije a mi esposa: no, me voy para la sala a hacer el mensaje de una vez, y me senté. Y de aquí sale este mensaje. Y yo hoy quiero hablarles, mis hermanos, de eso, de la familia de Jesús y de qué nos enseña la familia de Jesús a través de estos pasajes. Dígale al que está a su lado: concéntrese esta noche, que vamos a aprender acerca de la familia de Jesús. Amén. ¿Qué nos enseña la familia de Jesús? Yo quiero comenzar con un primer punto, y es este. Escúcheme. La familia de Jesús nos enseña algo muy importante: que ellos fueron elegidos y guiados por Dios. Escuche, la familia de Jesús fue elegida por Dios, pero también fue guiada por Dios. Amén. En otras palabras, la familia de Jesús era un plan de Dios. ¿Era qué? Un plan de Dios. ¿Cuántos aquí alguna vez han dicho: yo sé que Dios tiene planes conmigo? Solamente los 3 hermanitos que están ahí. Amén, gloria a Dios, porque tiene un plan con ustedes. Y para el resto quiero decirles: si usted recibe a Jesucristo en su corazón, déjeme decirle, Dios tiene un plan con usted. Amén. Pero con María y José fue diferente, obviamente. ¿Por qué? Porque literalmente María recibió a Jesús. Lo recibió. Pero no fue tan sencillo, ¿cierto? Resulta que como la familia de Jesús era un plan de Dios, quiere decir que toda esta historia que nosotros acabamos de leer ya estaba arraigada, ya había nacido desde el inicio de los tiempos, desde antes de los tiempos, en el corazón de Dios. María fue elegida para ser la madre del Salvador. ¿Cómo fue elegida para ser la madre del Salvador? Dice la palabra que fue una intervención directa. ¿De quién? Del Espíritu Santo en su vida. Y me gusta mucho porque está María y está José. Para la iglesia protestante, yo muchas veces digo: María es como negriada. De María rara vez se predica.
Yo creo que a muchos les da miedo de predicar de María porque sabemos la iglesia tradicional, los apegos que tiene con la adoración a María. Pero eso no le debería quitar valor al hecho de predicar sobre la vida de María. Amén. Porque María fue una mujer extraordinaria de la cual hoy vamos a aprender mucho. Pero lo primero que yo quiero decirles es que Dios eligió a María para que María proporcionara un cuerpo físico al Salvador. ¿Cómo así, William? Sí, María era la madre, es la madre de Dios. El Espíritu Santo, digamos, puso la semilla en María, pero realmente la genética, ¿cierto? El cuerpo humano viene ¿de dónde? De María, ¿sí o no? O sea, María es la que le da cuerpo físico a Jesús. ¿Amén o no? ¿Soy claro con esto? Si usted tuvo un hijo, por lo menos el 50% de la genética de ese niño es suyo. ¿Y el otro 50% es de quién? Del papá. Para que Jesús pudiera estar en un cuerpo humano, tenía que nacer de un cuerpo ¿qué? Humano, de una mujer. En este caso, de una mujer que no había conocido hombre, una mujer virgen. Y me gusta mucho porque, si usted acaba de notarlo, en Mateo leímos la historia de cómo, digamos, fue concebido Jesús, pero muy desde el punto de vista de ¿quién? De José. Pero en Lucas vimos la concepción de Dios desde el punto de vista de ¿quién? De María. Y me gusta mucho porque Lucas nos muestra a Jesús como ¿qué? El Hijo del Hombre. El Evangelio de Lucas muestra a Jesús como un hombre perfecto, un hombre íntegro, un hombre santo, pero al fin y al cabo era hombre, que también era Dios. Pero Lucas se centra mucho en decir, vea, Jesucristo fue hombre, era de carne y hueso. Amén. ¿Ustedes sabían eso? El Evangelio de Lucas se trata de eso. Y me gusta porque la parte donde habla de la concepción habla desde María, que fue la mujer que le dio la vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por otro lado está José. José, a pesar de las dudas que tuvo, porque José tuvo dudas y más adelante las veremos, José también recibió una guía de parte de Dios, ¿cierto? Dice que José estaba pensando, pero que José era un hombre justo, pero José tenía sus dudas y estaba pensando qué hacer, y como que se echó un sueñito de tanto pensar, y en ese momento el ángel le dijo: hey, José, no te preocupes, porque ese bebé que María va a tener es concebido por el Espíritu Santo. Es un plan de Dios. Y me gusta mucho porque José, la parte de la escritura que acabamos de leer en Mateo de José, justo está en Mateo. Y el Evangelio de Mateo está enfocado en hablar de ¿qué? De que Jesús es el Mesías. Dígale al que está a su lado: Jesús es el Mesías. ¿Cómo así, William? Se me está enredando. Así como Lucas está enfocado en hablar de que Jesús es el Hijo del Hombre, Mateo está enfocado en hablar de que Jesús es el Mesías, es el Rey que vino a salvar al mundo. Amén. Ese es el enfoque de Mateo. Y me gusta mucho porque usted dirá: bueno, William, ¿y si María fue la que le dio el cuerpo físico a Jesús, qué le dio José? ¿Lo levantó ya? Escúchelo bien. Si usted va al libro de San Mateo y usted lee Mateo capítulo 1 versículo 1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo. Y dice: hijo de David, hijo de Abraham. Y escúcheme esto: cuando habla de hijo de Abraham, hijo de David, escuche esto. Abraham, ¿quién fue Abraham? El padre de la nación de Israel, ¿sí o no? ¿Y quién fue David? Rey de Israel. Escuche,
Abraham tuvo un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. ¿Y qué fue Isaac? Un sacrificio. Isaac fue un sacrificio. Dios le dijo a Abraham: sacrifícame tu hijo. Y era el único, el que le había dado de la mujer que amaba, de Sara. Era un sacrificio, aunque al final el Señor dijo: no, era una prueba, pero era un sacrificio. Y escúcheme, el hijo de David, ¿cómo se llamó? Salomón. ¿Y Salomón era un qué? Un rey. Y es muy interesante porque Mateo comienza hablando en el segundo capítulo del nacimiento de un rey y finaliza hablando del sacrificio de nuestro Señor. Amén. Escuche esto. Y José era descendiente de David, y David era descendiente de Abraham. Así que lo que hizo José no fue darle, digamos, su 50% de los genes. No, eso los puso Dios Padre y María. Pero lo que hizo José fue que le dio el linaje de la casa de David, de la casa de Abraham a Jesús. Amén. Amén o no. Mire, el Salvador del mundo, Jesucristo, por las profecías que están en el Antiguo Testamento, decía: va a ser un rey, va a ser descendiente de Abraham. Entonces Jesús, ¿de dónde iba a sacar esa descendencia? No la sacó de María, la sacó de su padre, y su padre se llama José. Amén. Así que, como María le dio el cuerpo, José le dio su linaje. Mire qué bonito eso. Dios ya tenía planeado todo desde el principio. Dios ya sabía quiénes iban a ser los padres de Jesús, y Dios ya sabía qué iba a hacer cada uno en la vida de Jesús. Jesús es llamado rey porque su padre fue José, obviamente porque es el rey de los cielos también, pero en el mundo terrenal él podía decir: yo soy hijo de José, soy descendiente de David. O sea, mi linaje es un linaje real. Y eso me llama mucho la atención, mis hermanos, porque ¿ustedes no les parece que José es como eclipsado en la palabra? Es tanto, si usted se pone a analizar, nunca en la Biblia usted escucha palabras de José. En la Biblia en ninguna parte dice: José dijo. De María sí, muchas veces, pero de José nunca. Y a mí me parece que si de María no se predica, de José menos. Pero bueno, hoy vamos a cambiar eso, porque hoy estamos predicando acerca de ellos. Amén. Mire, mis hermanos, la familia de Jesús fue elegida y fue guiada por Dios. O sea, hacían parte del plan perfecto de Dios. Y esto nos habla, mis hermanos, de la soberanía de Dios. Hace 15 días tuve también el privilegio de predicar, y uno de los puntos era: Dios es soberano. Dios puede hacer como Él quiere. Amén. Y Dios hace de maneras diferentes, pero el Señor cumple sus propósitos. El Señor cumple sus planes. Amén. Mis hermanos, tengan en cuenta esto. María fue visitada por un ángel. José fue visitado por un ángel. En otras palabras, para la iglesia de hoy, dentro de una familia, mis hermanos, no puede faltar la guía del Espíritu Santo. Amén. Guárdese esto. Dentro de cada una de nuestras familias no puede faltar la dirección del Espíritu Santo. Es fundamental la dirección del Espíritu Santo para poder cumplir los planes perfectos de Dios en nuestra vida y en la de nuestros hijos. Amén. Así que, mis hermanos, si usted quiere, si usted desea hacer la voluntad de Dios, déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y no lo haga solo, hágalo en familia, y usted verá el respaldo de Dios en su vida. ¿Cuántos me dicen amén? Segundo, ¿qué aprendemos? ¿Qué nos enseña la familia de Jesús? La familia de Jesús nos enseña la obediencia al plan de Dios. La familia de Jesús, escuchen esto, abrazó
lo desconocido. Esto es un término que utilizamos mucho en el instituto. Cuando hacemos una pregunta y ni siquiera el profesor es capaz de responderla, nos dicen, abrace lo desconocido. O sea, la soberanía de Dios es tan grande que no lo vamos a entender todo. Muchas veces nos va a tocar, vea, abrazar lo que no entendemos y obedecer a Dios. ¿Amén o no? Uy, William, eso tan duro. Sí, pero no es tan duro como le tocó a José y a María. Mire, abrazar lo desconocido requiere obediencia de parte suya y requiere confianza en Dios. Si usted no es obediente a Dios, créame, mi hermano, usted las cosas que no entiende, usted no las va a abrazar, usted no las va a seguir, usted se va a hacer el loco, usted se va a ir por las ramas, o como dicen, se va a salir por la tangente. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios habla de maneras tan misteriosas que nosotros no entendemos, y como no entendemos nos hacemos los locos. ¿No le ha pasado a usted? Es que yo tuve un sueño, pero yo no sé eso qué significa. Fue que comí mucho en la noche. Oiga, y el sueño le decía que se alejara de un lugar que frecuenta mucho. Y nos falta discernimiento en ese sentido. Pero mire, mis hermanos, volvamos a José y a María. José y María se enfrentaron a situaciones muy inesperadas y muy, pero muy desafiantes para esa época y para esta época. Escuchen, vamos a hablar un poquito del contexto de José y María. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. Contexto de José y María según los textos que leímos, según la Biblia, según la historia. José y María estaban desposados. ¿Estaban qué? Desposados. ¿Qué significa eso, William? ¿Ya se habían casado? No. Según, digamos, las tradiciones judías, los padres llegaban a un acuerdo. Los padres de la chica, los padres del varón, llegaban a un acuerdo y decían, mi hijo se va a casar con su hija. ¿Estamos de acuerdo? Bien, para adelante. Podía ser años antes de que se comprometieran. Ya había un acuerdo. En ese entonces no importaba el gusto, la atracción sexual. Eso pasaba al tiempo del matrimonio. Eso se dejaba como debe ser para el tiempo del matrimonio, para que se disfrute allá. No como hoy en día, usted se casó y usted ¿qué no se fue a vivir con esa muchacha para ver cómo le iba? Yo, oigan a mamá, comer el postre antes del almuerzo, no. Y resulta que en los tiempos judíos la cultura era así. Padres llegaban a un acuerdo, ellos se podían, o sea, se conocían, hola, mucho gusto, nada de contacto, hablar, conocerse. Años después se llegaba al punto que se llamaba el desposorio. Así se llamaba el desposorio. ¿El desposorio era qué? Firmaban un contrato legal donde decían, ustedes dos ya son, haga de cuenta, el uno para el otro, ustedes ya son marido y mujer. Pero momento, todavía no pueden consumar. ¿Todos me entienden? Noche de miel, luna de miel todavía no, momento, noche de bodas todavía no. Tenía que pasar un año después del desposorio para que hubiera una preparación. La mujer se preparaba para ser mujer y el hombre iba a preparar el hogar. Muchas veces el hogar era dentro de la familia. Gloria a Dios, eso ya no es tanto así, no lo haga. Pero resulta que pasado ese año, ahí sí se hacía la fiesta, que bajita la mano era una fiesta que duraba 7 días. Y dentro de esos 7 días más o menos se le daban 3 para que ellos disfrutaran el uno del otro. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Amén. Oiga, resulta, y ese es el contexto, María quedó en embarazo en ese año de espera. Ahí es donde uno dice, ay, ay, ay. Vean, muchachos, muchos hoy en día dicen, pues es que se van a creer ese cuento, que quedó en embarazo del Espíritu Santo. Ustedes son bobos, que quedó en embarazo de una paloma y le dicen a uno y se burlan de uno. ¿Ustedes qué van a creer eso hoy en día? Hermano, hace 2000 años la gente reaccionaba igual. Eso nunca había pasado. Dígame que María llega y le dice, José, venga que tengo que hablar una cosita con usted. Y José, venga, yo la veo a usted como gordita ya. María tragando entero. Escuche, la mujer, si adulteraba,
si la mujer en ese tiempo, en ese año, desde el desposorio, que ya eran, mejor dicho, marido y mujer, pero todavía no se había consumado nada, si la mujer hacía algo de fornicar, de adulterar, la mujer por ley debía ser apedreada. Y si no la apedreaban, era excluida de la sociedad, era excluida de todo tipo de acto litúrgico y religioso. Era una persona que la familia ya no era su familia. Esa era la posición de María. José era el hombre y José tenía que poner la cara, aún sin entender cómo había sucedido todo. O sea, José le iban a decir, no, le pusieron los cachos a José, el santo cachón, prácticamente. Oiga, José prácticamente lo iban a difamar. Vea, la mujer se acostó con otro, vea, levantando un niño que no es suyo. El caso es este, mis hermanos. ¿A qué voy con esto? La situación para María y para José no era fácil. Escuche esto. Nosotros muchas veces hablamos de la Navidad. Qué lindo, María quedó en embarazo, vamos para Belén. Nació el bebé, llegaron los Reyes Magos, incienso, mirra y oro, natilla, buñuelo, y ponga Rodolfo Aicardi de fondo. Para nosotros la Navidad es eso, pero la Navidad viene de la palabra natividad, que es nacimiento. Y el nacimiento de Jesús no fue fácil. Yo quiero que usted tenga claro esto. Y ahí es donde quiero enfocarme en este punto. María y José como familia abrazaron lo desconocido, abrazaron lo secreto para la mente de ellos, pero siguieron obedeciendo el plan de Dios. Mi hermano, usted muchas veces no va a entender lo que Dios quiere hacer con su vida. Muy posiblemente el Señor ha volteado cosas en su vida que usted dice, ay, diablo mentiroso. Mentiras suyas, porque Dios es el que está volteando todo para colocar luego las cosas a su favor, para colocar luego en el carril, en el camino correcto, su plan divino. Y nosotros muchas veces no entendemos eso. María y José eran un hombre y una mujer que Dios los eligió porque el Señor sabía que ellos iban a seguir adelante con el plan. Amén. A María se le dijo, mire mujer, usted va a tener al Mesías. A mí me encanta que María no responde, oiga, y entonces yo no me he casado, vea. María lo que dijo, hey, ¿cómo va a ser si yo no he conocido varón? O sea, ella no colocó como no, un momentico. Ella lo que dijo fue, venga, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo va a ser la situación ahí? Yo voy a quedar en embarazo, pero ¿cómo? Y José dice que cuando el ángel le habló en el sueño, inmediatamente fue y organizó todo para que María fuera su mujer. Miren, en ese tiempo María y José tal vez fueron muy señalados. Eso no lo dice la escritura, pero es lo más posible. Por la cultura y por la tradición, muy posiblemente muchos creían que Jesucristo era un hijo de fornicación. Es tanto, hay un texto, yo lo busco por acá, en Juan, si alguien me ayuda ahí rápidamente, Juan 8. Lo quiero leer acá porque me pareció curioso. Juan capítulo 8, versículo 41, se lo va a leer. Jesús está hablando pues ahí con unos hombres, creo que eran fariseos, y dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Jesús les dice. Entonces ellos le respondieron, le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Y algunos teólogos y estudiosos dicen de esta palabra que le están diciendo, le están intentando tirar una puya a Jesús, decirlo, pero es que usted fue nacido de fornicación, nosotros no. Algunos dicen eso y yo decía, ve qué interesante. Y podría ser, oiga, Jesús cómo le tiraban de duro. Y mis hermanos, entiendan esto, Jesús creció en un contexto donde muy posiblemente la gente señalaba a María y a José porque Jesús había nacido en condiciones extrañas. ¿Sí o no? Si hoy en día se habla de más de uno y
y no hay tanta regla en la cultura, dígame, ese niño es un tapado. Más o menos así decían de Jesús. Ve, ese niño no se parece al papá, pura mamá. Y se parece a ese señor de allí. Me imagino que le tenían un papá por allá a Jesús aparte. Oiga, ¿ustedes creen que no? Lo que hablaban de Jesús, no, a veces creen que habla de uno, pero lo que hablaban de Jesús, mis hermanos, lo importante es que a pesar de todo, la respuesta de María y de José siempre fue sí. Señor, obedecemos. María decía, he aquí la sierva. Y decía, que se haga la voluntad, que se haga tu palabra real en mi vida. Esa es la respuesta de María. De José no conocemos porque nunca lo pusieron a hablar, pero muy posiblemente la respuesta de José, sí, también, Señor, para las que sea, Señor, como decimos nosotros, estamos firmes. Mis hermanos, cosa que a nosotros como cristianos nos falta mucho. En este punto quiero destacar la importancia, mis hermanos, de confiar en Dios incluso cuando no lo entendemos completamente. Amén. Confíe en Dios así usted no entienda el plan completo, porque hace 15 días yo les decía, sus pensamientos no son los pensamientos de Dios y sus planes no son los planes de Dios. Los planes y los pensamientos de Dios están por encima y hay cosas que nosotros no vamos a entender ahora, pero las entenderemos después y daremos gloria a Dios. Amén. Y les digo también, padres y madres, futuros padres y madres, esposos, esposas, futuros esposos y esposas, seamos obedientes a Dios, que ese es el mejor ejemplo para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros y se cumpla también en nuestros hijos. Amén. Si nosotros somos obedientes al plan de Dios, créame, nuestros hijos van a ser obedientes al plan de Dios. ¿Cuántos dan la gloria a Dios por eso? Amén. Y tercero, para ir finalizando, la familia de Jesús, escuche esto, superó las adversidades. ¿Cómo? Superó las adversidades. La familia de Jesús fue guiada y fue elegida por Dios. La familia de Jesús abrazó los secretos, o sea, fueron obedientes al plan de Dios. Pero ¿sabes qué? La familia de Dios también superó las adversidades. ¿Y sabe cómo lo hizo? Teniendo fe en las promesas de Dios. Amén. El Señor ya le había dicho a María y a José, ustedes van a tener un hijo y ese hijo va a tener por nombre Jesús. Y si Dios lo dijo, ¿quién me va a mí oponerse a ese plan? Ellos sabían para dónde iban y ¿sabe qué necesitaban? Fe. Usted debe tener obediencia a lo que Dios le dice, pero para usted mantener esa obediencia usted tiene que vivir en fe, porque usted no sabe lo que viene. Usted está caminando, vea, a oscuras, pero usted sabe por dónde va caminando, porque Dios ya le dijo por dónde debía caminar. Amén. Escúcheme en esto. La historia de la familia de Jesús está marcada por la superación de adversidades. Ya hablamos de una de esas adversidades, el desafío del embarazo de María. Eso fue una adversidad tremenda, pero ya en el punto anterior hablamos de eso. Pero viene otro desafío, el nacimiento de Jesús. ¿Por qué un desafío, William? Porque resulta, bueno, ustedes ya saben, pero la historia data así. María, cuando quedó en embarazo, se fue 3 meses para donde su familiar. ¿Cómo se llamaba la familiar? Elizabeth, ¿sí o no? Y estuvo 3 meses allá. O sea que José se dio cuenta de que María estaba embarazada más o menos 3 meses después. Además que María ya estaba más o menos como yo. Entonces ya se le notaba. Escuche, resulta que a ellos les tocó adelantemos la boda, porque no podemos esperar un año, nace el niño y ahí sí ya, ¿cómo ocultamos esto? ¿Cómo metemos este tapado, como dice? Nos toca acelerar, organizaron, pam. José no conoció a María, o sea, José no se acostó, no tuvo relaciones sexuales con María hasta después del nacimiento, ¿de quién? De Jesús. Después sí disfrutaron del matrimonio y lo dice la Biblia, porque dice que Jesús tenía un poco de hermanos. Ay, William, ¿cómo así Jesús tenía hermanos? Sí, Santiago y Judas escribieron hasta libros, ahí están en la Biblia, hermanos de Jesús.
Jesús tuvo 4 hermanos varones, por lo menos data la Biblia, y varias hermanas. O sea que José y María tuvieron una vida, un matrimonio común y corriente. Lo único diferente era que estaban criando al Mesías, ya. Eso. Pero resulta esto, cuando llega el momento del nacimiento, mis hermanos, resulta que el César dice una ley. Todo el mundo tiene que ir a censarse, haga de cuenta, vamos a hacer un censo. Si usted si su familia viene de el pueblo de Belén, de la ciudad de Belén, usted tiene que ir hasta allá a censarse. ¿Para qué? Para que pague impuestos, ¿sí o no? El César hizo eso. ¿Qué le tocó hacer a José? María, arranquemos. ¿Por qué? Porque José era un tipo responsable. Usted ve la Biblia y José era un tipo obediente. José hizo circuncidar al niño, siguió la ley. José presentó en el templo al niño. Normalmente era después de la dieta, o sea, como a los 40, 41 días. Obediente. Le enseñó al niño, lo fue criando. Y él no iba a dejar que su esposa embarazada se quedara en Nazaret mientras él iba hasta Belén. Lo que no sabían era que en la ida a Belén, cuando llegaban, ¡ay! Rompió fuente. ¿Qué hacemos? Busquemos lugar donde quedarnos para que esté el niño. El hospital está lleno. Los hoteles están llenos. Las casas están llenas. ¿Por qué, William? ¿Por qué les tocó así? Porque César dijo que había un censo. Todo el mundo se fue para Belén. Haga de cuenta unas fiestas del río aquí. Vaya, encuentre un hotel. Erika, ¿difícil o no? Difícil. Resulta que donde les tocó una familia, una bendición de familia, les dijo: quédense ahí en la parte donde están los animales. Una belleza de familia, por gloria a Dios. Y se cumplió la profecía. Jesús, el Mesías, tenía que nacer en un pesebre. El Señor utiliza al enemigo para hacer cumplir los planes. Utilizó al César para que se inventara una ley, para que esa ley los llevara hasta Belén, porque la profecía decía: Jesús tiene que nacer ¿en dónde? En Belén de Judá. Entonces inventó esa ley para que Jesús fuera hasta Judá, para que Jesús también en la barriguita de María fueran allá, toda la familia, hasta Belén de Judá. Y aparte de eso, utilizó la estrategia de que la ciudad estaba llena de gente censándose, para que les tocara en el peor hueco de Belén recibir al Rey de Reyes. Amén. Mi hermano, el Señor puede estar utilizando en este momento a sus enemigos a su favor para cumplir los propósitos en su vida. Amén. Escúcheme. Y resulta que ahí les tocó duro. Nació el bebé envuelto, llegaron los pastores, adoraron. Eso no lo vamos a tratar acá. Pero resulta que frontearon esa situación, que le pusieron el frente, la gañaña, dicen los muchachos. Y a esta adversidad salieron adelante con fe, porque sabían que el Señor iba a hacer el plan perfecto con ellos. Ya se los había prometido. Pero resulta que después se les presentó otro: la huida de Egipto para escapar de Herodes. Resulta que ya fue pasando más o menos, algunos dicen que 1 año o 2 años. El niño ya estaba más grandecito cuando llegaron los reyes. Los magos, dice la palabra, eran sabios, eran reyes sabios, personas muy estudiadas. Llegaron donde Herodes preguntando: ¿y dónde está el Mesías que nació? Y Herodes: ¿cómo así? Y Herodes, ¿qué hizo? Les dijo: vayan y cuando lo encuentren me informan, ¿sí o no? Y los reyes se fueron, los sabios se fueron. Llegaron donde el niño. Es interesante porque según la tradición, los Reyes Magos llegan el 6 de enero. 15 días tenía el niño. La historia bíblica no dice eso. Ellos llegaron muchos meses después, tal vez 1 año después, porque los recorridos no era como que voy y cojo el carro allí a Belén y que me traiga San Rafael. No, o sea, en ese entonces tocaba, era en camello, en caballo, en burro, caminando, meses de viaje. Entonces los Reyes Magos no llegaron pues de una el 6 de enero como algunos creen. Pero el caso es que a ellos les tocó huir a Egipto. ¿Para qué? Para que se cumpliera la profecía, que el Mesías
vendría de Egipto. Después de que murió Herodes, ya José dice, ya mi familia está segura, me llevo a mi familia ¿para dónde? Para Nazaret. Y ahí ya el Señor crece. Pero mire, lo que quiero decir con esto es que José y María les tocó situaciones muy complicadas. Sinceramente les tocó situaciones muy duras, pero a pesar de las dificultades, la familia de Jesús demostró una fe sólida en el plan de Dios. Amén. Una fe sólida y permanecieron ahí. Mis hermanos, para nosotros, la obediencia a Dios muy a menudo, muy seguido, implica caminar por fe. Implica caminar por fe en medio de lo desconocido. Mi hermano, tal vez eso no le guste a usted, pero eso es la vida cristiana. Muchas veces nos toca obedecer sin entender lo que el Señor quiere hacer. Pero escúcheme, la fe no va a eliminar la adversidad. La fe que tenían José y María no eliminó a Herodes, ni les compró un hotel. La fe que tenía Jesús y María les dio la fuerza para sobreponerse en las situaciones difíciles y así alcanzar el plan de Dios. Y yo le quiero decir esto, mi hermano. Nosotros tenemos que aprender a caminar por fe, porque como iglesia muchas veces nos movemos es por vista, nos movemos es por lo que vemos, nos movemos es porque no, el Señor se está moviendo, entonces yo me empiezo a mover porque yo veo a los hermanitos por allá metidos, sin saber que el Señor puede estar trabajando en usted en la quietud más grande. No, es que yo voy a hacer lo que está haciendo mi hermano porque a él está yendo bien en los negocios. Mi hermano, después de que usted, escúcheme, después de que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, el Señor se encarga. Hágalo por fe. Crea en que el Señor se va a encargar de direccionar los pasos de su vida si usted está en obediencia a Él. Yo quiero contarles algo personal y es como un poquito un resumen rápido de mi vida. Aprovecho que acá está mi mamá, me desmiente si es mentira. Escuchen. Obviamente pues yo nací de padre y madre. Mi mamá novia, mi papá se llamaba William también, nombre bonito. William Sea también se llamaba mi papá, como yo. Oiga, resulta que, digamos, mi papá no fue un gran papá, hay que ser realista. Mi papá era responsable en algunos sentidos, pero mi papá era caspita en otros sentidos, ¿cierto? Le era infiel a mi mamá, le gustaba el traguito, le gustaba el juego. Era más bien con una vida un poco desorganizada, pero era mi papá, estaba ahí. Resulta que cuando yo estaba muy pequeño, yo tenía más o menos 7 años, obviamente en San Rafael había una situación de violencia muy fuerte y aquí conseguir trabajo aquí era muy difícil. A mi mamá le tocó irse a trabajar a una casa de familia en Medellín. Yo tenía 7 añitos, a mí me tocó quedarme con mi papá, pero principalmente con mi hermana. Mi hermana me lleva 5 años, casi 6 años a mí. Si usted lo ve hasta ahí, usted dice, duro. Usted dejar a su niño de 7 años debe ser muy difícil. Para mi mamá debió haber sido súper difícil. Resulta que cuando yo tenía 10 años, a mi papá lo mataron. Mi papá murió en una bomba, la primera bomba que pusieron acá en San Rafael, por los conos, por el Paso Más, por ese lado. Mi papá murió ahí. Yo no me imagino el temor, el miedo, la frustración y todo lo que debió haber sentido mi mamá, saber que ella vivía en Medellín, venía una vez al mes a ver a sus hijos y a mí me tocó quedarme con mi hermana. Mi hermana tenía 15 años, yo tenía 10 años y nos tocó frontear la vida así porque mi mamá no podía venirse a vivir a San Rafael porque no había cómo mantenernos, pero mi mamá seguía ahí, ¿cierto? Y algunos dirán, es muy injusto, una vida injusta muchas veces para algunos. Después de esto, por la gloria del Señor,
yo conozco al Señor, yo llego al Señor, mi pastor, mi padre espiritual me discipula y yo recibo una familia, nuevamente una familia más en la fe. Tengo una familia maravillosa, recibo otra familia maravillosa y por mi testimonio, por que yo le predicaba a mi mamá se convierte al Señor. Antes de eso mi mamá tuvo que sufrir una enfermedad muy grave que casi la mata, pero pasó por un cáncer terrible y el Señor la sanó. Hoy en día usted se pone a mirar, yo me pongo a mirar mi vida y yo digo, mi vida no tenía como rumbo, sentido alguno, pero hoy en día mi mamá ya se bautizó, conoció a Cristo, yo estoy en Cristo. Esperamos que mi hermana, mi sobrina y mi demás familia lleguen a Cristo. El Señor me regaló otra familia, a mi esposa hermosa, amigos, hermanos, todos acá son mi familia. Yo no sabía lo que iba a hacer el Señor conmigo, pero el Señor lo está haciendo y lo sigue haciendo, amén. Y yo sé que así también lo está haciendo en su vida. Yo doy gloria a Dios por mi mamá, porque aunque ella no conocía al Señor, ella permaneció. Te amo mucho, mamá. Pero gloria a Dios por ella, porque ella estuvo ahí. Y eso, mi hermano, es lo que hizo María y José por el Señor Jesús. A pesar de las dificultades, estuvieron ahí, entendieron el plan. Y mi hermano, puede que usted esté pasando por una situación muy difícil en su familia, pero si usted tiene una familia, ahí está la oportunidad de que el Señor le bendiga a usted. Amén. Y aquí todos ustedes son mi familia, porque la familia no se limita a lo biológico. José no tenía nada de lo biológico de Jesús y era el papá de Jesús. Y nosotros somos la familia de Jesús en esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque somos la iglesia. Amén. Yo quiero leer un texto. Para terminar, quiero leer un texto que está en Gálatas 4, del 4 al 7. Quiero leerlo, ustedes estén ahí, escúchenme. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuántos dan la gloria a Dios por esta palabra? Amén. Mis hermanos, vamos, denle fuerte aplauso al Señor. Dice la palabra que llegó el tiempo cuando el Hijo de Dios nació de una virgen. ¿Saben para qué? Para rescatarnos a nosotros y para que Dios, a través del espíritu de su Hijo, pudiera adoptarnos como nosotros. Y hoy usted y yo somos la familia de Jesús. Amén. Somos la familia de Jesús. Compartimos un propósito común. El propósito es llevar la luz de Cristo a este mundo que está en tinieblas. Vea, hoy el mundo está afuera tergiversando la real Navidad. El real mensaje de la Navidad es Cristo Jesús, la luz del mundo. Amén. Yo no sé si usted se goza con esto, pero yo doy gloria a Dios porque me ha hecho parte de una familia mayor. El día que a mí me falte mi familia biológica, voy a seguir teniendo a mi familia, a mi iglesia, y eso es una bendición. Yo quiero decirle, usted no está solo, mi hermano. Usted no está sola. Usted tiene una familia. Y yo me pido a mí y le pido a mis hermanos que nos comportemos como tal, como familia. Amén. ¿Qué tal si usted se pone sobre sus pies?